llega gracias a Cambista, la primera casa de cambios online. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Cambista21. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Han pasado varias cosas esta noche y a lo largo del día, ciertamente. Movido septiembre el Congreso ha aprobado en primera votación. Falta la segunda votación que debe ocurrir en cualquier momento. Estamos atentos, enganchados a la señal del canal del Congreso, pero es casi un hecho que se va a aprobar la ley que permitirá la cremación de los restos de Abimael Guzmán. La primera votación dio como resultado en el tablero 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones. La bancada de Perú Libre votó en contra. Votó en contra. Ojo al piojo. Vamos a conversar más adelante con la vocera alterna de Perú Libre, la señora Silvana Robles. Eso en unos minutos. Muy bien. Cosas de la jornada. El premier Guido Bellido otra vez apareció en público para desmentir una publicación que hoy ha hecho el portal Epicentro TV respecto a que el Consejo de Ministros habría rechazado por mayoría una propuesta de decreto supremo cuando todavía no se aprobaba lo del Congreso, ¿no? Fue momentos antes. Un decreto supremo que pudo haber resuelto en forma definitiva el destino del cadáver de Abimael Guzmán. Lo que reporta el portal Perú Libre es que, a través de sus fuentes, la votación quedó 5 a favor del decreto para incinerar a Guzmán. 5 ministros dijeron sí, estamos a favor. La propuesta de decreto supremo fue hecha, según este mismo dato, según este mismo reporte, quiero decir, por el ministro de Justicia, Aníbal Torres. ¿Ya? Entonces, 14 ministros en contra. No estaba el ministro Juan Carrasco Millones, porque él está de viaje, fuera de Lima, quiero decir. Y con él vamos a conversar en unos instantes. Pero esto fue lo que dijo el premier. Coincido con lo que acaba de expresar, que sí es genocida y terrorista Abimael Guzmán. Sin embargo, también tengo que decir con mucha sinceridad, el día de ayer el Consejo de Ministros no ha abordado ese asunto. El premier también pidió disculpas tras la agresión sufrida por la reportera de esta casa periodística, Helen Meniz. Con el señor Franco se ha conversado. Él lamenta mucho lo sucedido. A nombre del Ejecutivo, a la persona y a todo el gremio de los periodistas, las disculpas del caso. Bueno, y esto podría calificar como el chiste del día, francamente. El Congreso, en su aniversario, número 199, publicó una cronología muy vasta, pero muy estropeada de datos mal colocados, imprecisos y además que han generado sumo rechazo, ¿no? Primero, por ejemplo, sobre Manuel Merino dicen que presionado por turbas azuzadas por algunos medios de comunicación, Manuel Merino renuncia a la presidencia. Así. Oye, ¿no que desde 1990 los medios no influían en decisiones de la gente? Esa fue una movilización espontánea, natural. Los medios solamente reportamos lo que pasó. El presidente Alberto Fujimori, ingeniero Alberto Fujimori, disolvió el Congreso y estableció el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Y cuando se refieren a Vizcarra, dicen, el presidente Martín Vizcarra disolvió ilegalmente el Congreso. Se olvidaron completamente de lo que dijo el Tribunal Constitucional, que fue una disolución constitucional. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, dijo esto. Comprendo la indignación expresada por varios congresistas y también por muchos de nuestros compatriotas. Es inaceptable que estas publicaciones con visiones particulares de la historia sean difundidas en nuestra página institucional. Quiero informar que hemos tomado las medidas necesarias, comenzando por retirar el contenido en cuestión de la página web del Congreso. Del mismo modo, hemos pedido los informes correspondientes para adoptar las sanciones del caso a quienes resulten responsables.
Bueno, esperamos entonces las sanciones a quienes resulten responsables, porque no se puede reescribir la historia y menos aún reescribir mal la historia, ¿no? O sea, volver a escribir una historia alterna, paralela, un bucle en el tiempo. ¿Qué es esto? Vamos a conversar con el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, a propósito de la investigación que él mismo anunció hoy a través de sus redes sociales al grupo llamado La Resistencia por la agresión verbal sufrida ferozmente, injustificadamente al fiscal, al exfiscal Avelino Guillén, y bueno, algunas cosas que también me dijeron y que constituyen una amenaza y que ayer notificamos públicamente. Ministro Carrasco Millones, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime. Agradecerte por la entrevista y a la vez reiterarle mi solidaridad por las amenazas de parte de esta presunta organización denominada Resistencia, que vienen actuando permanentemente de manera continua y atentan contra la dignidad, acosan a los funcionarios del Estado y además insultan y agravian y ofenden a personas muy honorables. Sí, le voy a hacer algunas preguntas, ministro. Si fuera tan amable de acercarse un poquito más al teléfono para que el micrófono del dispositivo pueda captar mejor su voz. Solamente le pido eso, si fuera tan amable. Pero quería comenzar con la actualidad. El Congreso ha aprobado esta noche en primera votación, todo hace prever que la segunda votación irá en el mismo curso, por la cantidad de votos de la primera votación, una ley que permitirá la cremación de los restos de Abimael Guzmán. Lo que toca ahora es que el Ejecutivo la promulgue o no. ¿Usted piensa que el gobierno la debe promulgar? Bueno, nosotros ya lo hemos señalado, estamos en esa misma línea de la ley que aprobó el Congreso hoy en la noche. Ahora nos queda actuar y decidir de una vez la norma sea publicada en su momento en el Diario Oficial Peruano. Bueno, definitivamente nosotros no vamos a permitir que los restos de terroristas sean usados para ser ensalzados posteriormente. Estoy seguro que el presidente tomará, como siempre, la mejor decisión para el país. La mejor decisión para usted es que la promulgue prontamente, porque lo que acaba de decirnos es que espera que esa ley se publique lo más pronto posible en el Peruano. Sí, definitivamente nosotros estamos en esa línea y será lo más pronto posible para que se publique en el Peruano, ¿no? Precisamente sobre este tema que, en fin, es tan controversial, tan sensible, ¿no? Usted comprenderá. Hoy el portal Epicentro TV señala que el Consejo de Ministros habría rechazado por mayoría una propuesta de decreto supremo presentada por el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Ciertamente usted no estuvo en esta sesión ocurrida el día de hoy, pero ha podido tomar datos, consultar, llamar, preguntar qué pasó, porque digamos, si no hubiese usted tenido este viaje, habría tenido que estar allí, ¿no? Entonces, cuando pasa algo así controversial, como da cuenta este portal Epicentro TV, pues uno pregunta, ¿no? ¿Consultó usted qué fue lo que pasó en el Consejo? Bueno, nosotros no hemos tenido conocimiento. Esa noticia recién salió en la tarde. Yo acabo de llegar a la ciudad de Lima, voy a hacer las respectivas consultas, pero de acuerdo a lo que ha informado el Premier, no se dio esa sesión, ¿no? Ya. Respecto al debate de esa norma, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a entrar de lleno al tema de la investigación que usted ha anunciado el día de hoy y permítanos consultarle cuáles son los plazos que se están tomando, qué es lo que quieren, digamos, encontrar, qué buscan ustedes con esta investigación, hasta dónde van a llegar. Bueno, desde el despacho del Ministerio del Interior, lo que se pretende es ya ponerle un coto a esta situación, que es repetitiva, que es constante, que es permanente, y bueno, definitivamente se tiene que actuar. No podemos permitir más violencia en nuestro país,
venga de donde venga. Tenemos que ya empezar a vivir en paz como toda sociedad moderna. Si queremos vivir en democracia, tenemos que aprender a respetarnos todos. Y desde mi despacho estoy recabando toda la información para que en su momento la Procuraduría correspondiente de orden público pueda presentar con elementos de convicción ante la Fiscalía la respectiva denuncia. Y será la Fiscalía quien finalmente determine si estamos ante una organización criminal, ante una banda o ante hechos individuales de personas que se dedican a este tipo de delito de coacción, delitos Coacción. de violencia contra las personas. Si Coacción, tenemos violencia. incitación. Claro, a ver, Sí, eso sería nosotros- importante. Usted con su experiencia también de fiscal puede nutrir esta investigación. Usted habla de coacción, habla de violencia contra las personas, ¿no? Esta investigación preliminar, que entiendo son 60 días de duración, pero esos son los delitos que se están explorando, es decir, ¿cuáles serían potencialmente las acciones a sancionar, los delitos que se encontrarían en esta organización llamada La Resistencia? Sí, bueno, nosotros tenemos como jurisprudencia que las organizaciones criminales, o en todo caso las bandas, no necesitan cometer ningún tipo de delito. Basta con asociarse para cometer delitos. En este caso ellos están asociando para atentar contra las personas, para coaccionar a algunas personas, a algunos funcionarios, para atentar contra los inmuebles incluso de algunos partidos políticos, como sucedió en el caso de Acción Popular, contra fiscales, como sucedió en el caso de José Domingo Pérez, del fiscal Rafael Vela. Entonces, y el requisito principal para todo tipo de organización es 3 o más personas, que en el caso se cumple. También se necesita que estén con permanencia en el tiempo. En el caso de La Resistencia ya está desde el año 2018. Sí. Y también el otro requisito es que estén destinadas a querer cometer delitos. En este caso, aunque todavía no tenemos los elementos para identificar plenamente qué delitos están cometiendo, sin embargo, la propuesta podría ser el delito de coacción. Coacción, pero también por organización criminal. La jurisprudencia nos dice que basta que se hayan organizado para cometer delitos, aunque no los hayan cometido, ya se configura el delito de organización criminal. En todo caso, si no existe una estructura, se configuraría el delito de banda criminal, ¿no? Organización criminal, ¿eso cuántos años es? Bueno, la pena mínima es 8 años y en el caso del líder, 15 años. 15 años. Mire, hablando del líder o uno de los líderes visibles, líder es mucho para este sujeto que se hace llamar Maelo o que en fin, responde al nombre, al alias, qué sé yo, de J. Maelo. Él le dijo a Epicentro TV también que estaban sus, sus militantes, seguidores, ¿no? Buscando armarse, ¿no? Entonces, si él dice una cosa así, y usted dice que no hace falta que concreten, ¿no? Que consumen lo que ellos están planeando o avisando, ¿no? Y además se les conoce acciones violentas. Van, como usted ha dicho, a las casas, a edificios públicos, van, se paran, gritan, insultan, tiran cosas, ¿no? Hostigan. Pero cuando ya buscan armarse, ¿ya de qué estamos hablando para usted? Bueno, ya ahí sí ya tendríamos que ir más allá de una simple organización. Ya estaríamos hablando de grupos armados y se podría constituir ya se podría estar hablando de delito de terrorismo, ¿no? Mire qué interesante, porque le consultamos esta semana, el lunes, al general Arriola, con todo respeto al jefe de la DIRCOTE, sobre esta posibilidad que usted acaba de expresar, el probable delito de terrorismo,
Y él nos respondió algo que también ha generado polémica, pero como vamos a escuchar un fragmento de esta declaración del día lunes en este programa y luego la comentamos. Adelante, por favor. Nos ceñimos a la ley, y a los acuerdos plenarios del Poder Judicial, aquellas decisiones del más alto nivel de la Corte Suprema de Justicia de la República. De tal forma que en el Perú solamente se puede procesar e investigar por delito de terrorismo, aunque parezca y suene un poco dudoso, a Sendero Luminoso y al MRTA. Esto, ministro, que solamente al MRTA y a Sendero Luminoso se puede investigar por delitos de terrorismo, ¿es cierto? Bueno, nosotros en ese sentido, la jurisprudencia actual arroja solamente para 2 grupos terroristas, ¿no? Ya. Es que la jurisprudencia no se proyecta al futuro, ¿no? Sino se proyecta con casos ya concretos, con casos que han sucedido. Entonces, si nosotros tuviéramos un caso al que me estás haciendo alocución, en el sentido de que un grupo se arma para atentar contra aquellos que no piensan como ellos, definitivamente ya estaríamos trabajando una legislación para atacar a esos grupos y configurar el delito como un delito de terrorismo, ¿no? O sea, si tal como están dadas las cosas, que son un grupo, que hostigan, que atacan, ¿no? Además atacan a quienes piensan distinto a ellos, ¿no? Hay una aparente ideología radical, ultra, ¿no? Además en sus pancartas invocan siempre a Dios, patria y familia, parece una secta, ¿no? Entonces, ahora que su cabecilla o uno de sus cabecillas, líderes, lo que sea, dicen que se van a armar, para usted sí ello configuraría el delito de terrorismo también. Claro, en caso de que formen este tipo de organizaciones, ¿no? Y empiecen a concretar hechos ya. Ya, de acuerdo. Entonces sí hay una probable investigación que también, preliminarmente, ¿no? Usted conoce bien esto. Una investigación preliminar. Y bueno, y adicionalmente yo creo que lo que necesitamos es modificar algunas normas. Ya. Normas que no permiten que este tipo de grupos sean capturados como organizaciones, sean de alguna manera detenidos de inmediato, en flagrancia, ¿no? Ya. Por ejemplo, si nosotros sancionamos, por ejemplo, la violencia psicológica, ¿cómo no vamos a sancionar esa violencia que se ejerce contra funcionarios públicos, contra personas que piensan distinto? Y si esa violencia se ejercía no por una persona contra otra persona, sino una masa de gente contra una sola persona. Es más grave, más grave que un delito de violencia psicológica, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi caso, comenzaron a lanzarme estos mensajes amenazantes que querían ir a mi casa, que me querían dar una patada y todo lo demás, porque yo le pregunté al general Arriola esto que le estoy preguntando ahora a usted. Entonces, probablemente después de esta entrevista, lo más probable es que vuelvan a lanzar estos mensajes atacándome, diciendo que van a ir a mi casa y todo lo demás. Entonces, cuando tienen esta forma tan radical y violenta de pensar, estamos hablando de un grupo que comete actos de terror, ¿no? Genera el terror, siembra el terror. Y en mi caso solamente por preguntar. Entonces, dadas las cosas así, si es un acto de terror, es un acto que se debe investigar por el delito de terrorismo, claramente. Sí, y eso sucede en otros países. En Estados Unidos no puedes hacer eso, definitivamente. En Europa tampoco. Claro. Si tú empiezas a atacar a un funcionario público o a un periodista con mensajes totalmente violentos, amenazantes, eso no queda impune. Eso es sancionado. Entonces, ¿habrán sanciones? Definitivamente nosotros vamos a continuar con los cánones legales, vamos a continuar con recabar toda la información
de todos los hechos que han cometido estas personas en grupo autodenominado La Resistencia, y finalmente vamos a enviarle al procurador de orden público para que presente la respectiva denuncia contra estas personas. Muy bien. Ministro, antes de terminar, agradeciéndole por la entrevista, ¿qué pasó con el informe respecto a las muertes de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado y las manifestaciones de noviembre del año pasado? Justamente hoy, lo acabo de recordar, porque el Congreso pues, ha hecho una cronología completamente mentirosa, vil, tendenciosa, que ya ha sido retirada de la web. La presidenta del Congreso ha dicho que está mal lo que alguien ha escrito, se va a sancionar, porque decían aquí sobre Merino de Lama que fue presionado por turbas asusadas por algunos medios de comunicación. Entonces, recordando esto, también recordamos que en agosto, o usted ofreció para fines de agosto, quiero decir, que iba a estar listo este informe sobre las muertes de estos dos chicos que salieron a marchar espontáneamente contra Merino. ¿Está listo ya el informe o cuándo lo va a estar? Bueno, nosotros tenemos dos acciones. La primera acción, que está en la Fiscalía de la Nación contra los funcionarios de alto nivel. Y el otro caso que está a nivel de fiscalías penales. En el caso de interno, ya a nivel administrativo, está Inspectoría, que ha elaborado el documento respectivo, y lo estamos elevando al Tribunal de Policial, Tribunal Disciplinario Policial. ¿Y eso más o menos cuándo estará listo? Eso, bueno, yo creo que en menos de 15 días ya tendremos un informe final, ¿no? Pero eso es netamente administrativo, ¿no? Administrativo, claro. Pero, sí, de carácter administrativo. Pero claro, había algo ahí que hacer, ¿no? Prontamente, además, se había ofrecido un informe. Esperamos entonces 15 días más y además la investigación fiscal, ciertamente. Le agradecemos, ministro, por esta entrevista y que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Gracias, hasta la próxima. El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, entonces sí podía investigarse por terrorismo a la resistencia. Claro. Nos parece, digamos, queremos pensar bien, que el general Arriola, cuando construye la argumentación, se basa en la jurisprudencia previa, pero bien dice el ministro Carrasco, que ha sido fiscal, conoce la legislación, y que no se puede legislar hacia futuro, ¿no? Y estas personas lo que están anunciando es que se quieren armar, ¿no? Se quieren armar. Si ya cometen las barbaridades, los actos de hostigamiento, de violencia física, presencialmente, a través de las redes, y lo he vivido y lo vivo en carne propia, pues claro que son actos de terror, pues. Sembrar el miedo, sembrar el terror, o por lo menos eso es lo que pretenden. Y ya el solo pretenderlo e intentar hacerlo, planear hacerlo, ya es delito, ya es delito. Vamos a la pausa rápidamente y nos metemos de lleno al volver con lo que ha pasado en el Congreso. Les decía que ha sido una jornada bien agitada, ¿no? Primero, la ley que autoriza la cremación de los restos de Guzmán, pero una ley no puede tener nombre propio. Entonces, ¿qué otros personajes calificarían o estarían bajo el paraguas de esta ley? Y también se ha aprobado una reforma respecto a la cuestión de confianza, porque nada está dicho.